en sí todo el mes anterior hemos ingresado directamente con en la redacción y con el contenido de todo el formato, el esquema y sobre todo el documento en sí de una tesis o un proyecto de grado, porque es válido esto para todo tipo de trabajo, chicas y chicos, ¿sí? Bien, y miren, el día lunes, sí, porque hoy día es miércoles, hemos ingresado un elemento específico, ¿no? Un elemento específico que es la población y la muestra, ¿no? En sí hemos avanzado bastante, pero nos hemos detenido en el tema de la población y la muestra, ¿no? ¿Por qué he querido detenerme en bueno, en este subtítulo? Porque lamentablemente en la carrera de lingüística y en todas las carreras de ciencias sociales, estamos hablando turismo, psicología, historia, ciencias del desarrollo, trabajo social, sociología, comunicación social, incluida nuestra carrera, dejamos un poquito de lado el tema de la validación estadística y de cómo se obtiene la muestra, ¿sí? Muchos de nuestros colegas docentes en diferentes carreras, cuando se le consulta licenciado, magíster o lo que fuere, o mi docente en sí, tengo 450 personas de las cuales son mi universo general, pero no sé a cuántos voy a encuestar o a cuántos voy a someter un cuestionario o una encuesta, ¿sí? Y airadamente muchos de los docentes les señalan, agarrar el 10%, o deben ser 50, o deben ser 100 de 400, ¿no? Y ese dato que lamentablemente les señala mucho de los expertos o los cientistas sociales, es un dato erróneo, es un dato equivocado, ¿sí? Es un dato que está mal formulado y está mal enviado. ¿Por qué? Porque en la estadística o en la ciencia estadística se maneja con números y cifras exactas y cifras claras, ¿no? Y por lo tanto, el día lunes nos hemos detenido a mostrarles en función de una fórmula estadística en nuestro procesador de ChatGPT, vamos a utilizar ChatGPT, sí, porque realmente es un procesador muy importante para la redacción académica y para cifras y para datos, nos han señalado un dato claro, un dato estadístico, ¿sí? Una cifra exacta. Entonces ustedes van a trabajar de esa manera. ¿Por qué tienen que hacer eso, chicas y chicos? Su profesor de metodología, su docente de taller de tesis también va a estar de acuerdo conmigo, en el sentido de que no pueden tomar un dato dado, no pueden tomar un dato arbitrario. Arbitrario quiere decir al gusto de ustedes. Digamos, tienen población de 500 estudiantes en un colegio. Voy a agarrar 50. Agarraré 20 por flojera. Me da flojera encuestar. Agarraré 30 estudiantes y listo. Con eso está hecho mi tesis. No, ahí partimos de un craso error, ¿no? ¿Por qué? Porque alguno de sus docentes, sus tribunales, su mismo tutor les va a decir, ¿por qué has agarrado 30 si eran 500 estudiantes? ¿Por qué has elegido 40? Tiene que haber una validación, un argumento estadístico, ¿sí? Si vale el término, un soporte académico. No podemos manejar de forma al gusto de cada uno de los investigadores un dato arbitrario, ¿sí? Ese dato, esa cifra debe estar muy bien sustentada con la ciencia estadística, ¿no? La ciencia estadística que interpreta los datos, que brinda frecuencias, que da, por supuesto, eh, resultados en función de una cifra, ¿sí? Y el resultado está en función de la fórmula que hemos observado el día lunes, ¿sí? Vamos a hacer una práctica para la siguiente semana, les voy a pedir, pero les voy a escribir en el chat, ¿ya? De formular, mejor dicho, de generar una muestra estadística sobre una población finita, ¿no? Población finita es cuando se sabe cuánto es la población. Población infinita es cuando no se sabe, ¿sí? Por ejemplo, una población finita es, Bolivia tiene 1.387.500,
60 habitantes. Arriba está. Ese es un Ah, dato conocido, ventana, por ¿quieres? lo tanto es población finita. Ah, A ver, luego podemos decir, a ver, arriba está. Estoy pensando. ¿cuántos consumidores Más de tarde, sí. Facebook tenemos en la carrera de Sí. lingüística e idiomas? Ya. Pues, Es un dato no conocido, no sabemos. En la carrera de lingüística somos más de 2.000 estudiantes, pero no sabemos cuántos son los consumidores o los usuarios que emplean el Facebook. Es un dato infinito. Entonces, claramente, un dato finito es cuando tenemos la cifra conocida dentro de una población o universo. Un dato infinito es cuando no conocemos el número de la población o la muestra. Ya les dije, Bolivia tiene 11 millones 387.000, bla, bla, bla. Es un dato finito, sabemos cuántos somos. En la carrera de lingüística no sabemos cuántos utilizan TikTok. Somos 2.000 estudiantes, pero no sabemos cuántos. Por ahí sean 1.800, 1.500, por ahí sean 1.000, o por ahí sean los 2.000 y un poco más que somos, ¿no? Es un dato infinito. Por lo tanto, es un dato no conocido, ¿no? Esos detalles, por favor, tienen que tomarlo en cuenta. Bien, rapidito, tenemos que avanzar mucho, mucho, ¿no? Porque hay muchas cosas que... Y claro, está en nuestra, ya, en nuestro contenido. Estamos ya prácticamente al final de nuestro contenido. Y claro, chicas y chicos, tenemos que continuar, ¿ya? Nos estaba preguntando alguien, chicos, ¿quiénes son? A ver, ¿quién? ¿Darwin? No. Licenciado, una pregunta sobre la sobre nuestro segundo parcial. Eso quería, estoy entrando de dudas. No sé si va a nos puede mandar al grupo nuestras calificaciones. Perdón, que lo moleste. Bien, fin de semana deme tiempito para calificar. Tenemos jueves, viernes, sábado y domingo, ¿ya? Espéreme, Ya. tenemos que continuar esto. El día lunes les voy a dar, ¿ya? Del segundo parcial. Ya, vamos continuando, ya bien, chicas y chicos, el tema de la punción y la muestra. No hay todo el marco teórico, no, es decir, la metodología de la investigación. Es ahí donde nos hemos detenido específicamente. Bien, posterior a ese capítulo, ¿no? A la población y la muestra probabilística, no probabilística, hay un elemento muy importante, el cual es los instrumentos de investigación, ¿no? Entre los instrumentos de investigación que se aplican en la redacción son datos esenciales, son características y nomenclaturas muy importantes, porque esos guían, ¿no? Guían la investigación y son sobre todo, ¿qué cosa? Son recursos, ¿no? Herramientas que nos permiten diseñar, eh, por ejemplo, el camino de la investigación y sobre todo recolectar la información. Entonces, ¿qué es un instrumento de investigación? Inicialmente un instrumento de investigación, chicas y chicos, es una herramienta, ¿no? Es una herramienta que se diseña, el investigador sobre todo diseña, ¿para qué? Para recolectar información pertinente sobre un fenómeno de la realidad social y sobre todo sobre un problema de investigación. Por ejemplo, no solamente en lingüística se utiliza instrumentos de investigación, se utiliza en todas las áreas, se utiliza en economía, se utiliza en sociología, en psicología, en marketing, en administración de empresas, en trabajo social, se utiliza en ingeniería, se utiliza en estudios de mercado. Entonces, los instrumentos de investigación son herramientas que sobre todo nos sirven para recolectar información sobre el consumidor, el entrevistado o a la persona que vamos a aplicar esa herramienta, ¿no? Entonces, nos ayuda a entender un fenómeno y sobre todo un problema. La función principal, sobre todo, es transformar una realidad que es verificable, observable y todo ello, ¿no?
Por ejemplo, en nuestra área que es lingüística, mm, tenemos un problema general y específico, ¿no? Porque los estudiantes universitarios utilizan anglicismos en sus conversaciones cotidianas. Anglicismos es el uso, por ejemplo, de palabras que son propias del inglés que se acopian en el castellano. Por lo tanto, el instrumento más directo y específico y pertinente para este problema o para este tema, claro, será el cuestionario, ¿no? El cuestionario estructurado que se aplica a estudiantes o también a docentes, ¿no? Entonces, dentro de ello vamos a observar datos específicos, frecuencias acumuladas, frecuencias totales, las medias, las desviaciones estándar, todas esas derivaciones de la estadística descriptiva. Por lo tanto, dentro de los neologismos, en sí anglicismos, vamos a poder observar que los estudiantes o los jóvenes, que son los entrevistados, nos van a poder señalar varios vacíos complementarios que son fuentes que nos van a ayudar a construir ese instrumento o nos van a dar datos importantes. Por ejemplo, smartphone. El smartphone es un anglicismo propio del inglés que hace 30, 40 años no había, ¿no, chicas y chicos? En los 90 era impensable. ¿Qué es smartphone? No conocemos ese término. Stream o streaming, ¿no? Que significa transmitir, ¿no? Transmisión o transmitir algo, ¿no? Estoy haciendo un streaming, estoy transmitiendo en un live en TikTok o en Reel, en Facebook, o estoy haciendo un streaming en WhatsApp, ¿no? O en Spotify no, en Skype y todo ello, ¿no? Entonces, los streamings son transmisiones en vivo, con video y audio, ¿no? El chat, ¿no? Ingresa al chat, a la charla en inglés, online, ¿no? TikToker, YouTuber, influencer, hashtag, like. Entonces, todos esos son anglicismos que, por supuesto, son datos de información, ¿no? Datos de información que nos sirven para construir una herramienta que puede investigar o puede, sobre todo, eh, copiar y recolectar información de estos términos. Bien, entonces, los instrumentos sobre todo son, ¿qué cosa? Herramientas que se diseñan para recolectar datos e información. Bien, dentro de los instrumentos, chicas y chicos, tiene que haber relaciones directas, ¿sí? Entre las variables y estas herramientas que hemos dicho, ¿no? Cada variable necesita indicadores, ¿no? Y cada indicador debe estar codificado en función de la operacionalización de estas variables, en función de indicadores y también en función de preguntas y criterios de observación. Por ejemplo, tenemos la variable uso de anglicismos, entonces será como indicador o como indicadores rígidos que se deben emplear, las frecuencias de uso, los contextos donde se emplean, los niveles de conocimiento, ¿no? Cada cuánto se usa, frecuencia de uso, ¿no? Si utilizamos streamer, TikToker todos los días, cada hora, cada minuto, cuántas veces a la semana, cuántas veces al mes, son datos de frecuencia. Frecuencia significa cada cuánto tiempo. Contexto de empleo, ¿en qué contextos? En contextos familiares, con amigos, en la universidad, en el trabajo, en contextos académicos. Eso lo determina una herramienta de diseño metodológico. El nivel de conocimiento. Entiendo que los jóvenes son los que más emplean esos términos, ¿no? Sean de educación primaria, secundaria, educación superior o universitaria. Sobre todo los jóvenes de educación universitaria, ¿no? Streamer, TikToker, YouTuber, todos esos, términos que son acopiados del inglés en el castellano, tiene un nivel de conocimiento gradual de jóvenes, ¿no? Que por supuesto no son analfabetos, han estudiado, ¿no? Son ellos los que manejan esto. Y también el uso por edades, ¿no? Un niño nunca va a emplear estoy haciendo en TikTok o ese TikToker es bueno o estoy viendo a este YouTuber, ¿no? Un niño de 6 7 años, ¿no? Será un joven de 18 20 25 30 máximo el que emplea estos términos o estos anglicismos. Entonces, las preguntas, ¿no? Son preguntas que se deben emplear en el cuestionario, ¿no? ¿Con qué frecuencia se usa estas palabras del inglés? ¿En qué situaciones se emplea, ¿no?
uso familiar y uso cotidiano en el colegio, en la universidad. Eh, ¿Se conoce el equivalente de la palabra streamer en castellano? No existe, pero sí será streamer el que transmite, ¿no? El transmisor. YouTuber no hay, ¿no? TikToker tampoco. Eh, hay tantos, ¿no? Términos, por ejemplo, eh, que se pueden emplear que son propios del inglés en el castellano. Entonces ustedes conocen mucho más de estos datos. ¿Cuáles son entonces los principales instrumentos de investigación, no? Existen tres cuadros, jóvenes, chicas y chicos, ¿sí? Tres cuadros muy importantes que se deben tomar en cuenta. Dentro de los cuadros están hechos por filas, eh, los instrumentos de orden cuantitativo, los instrumentos de orden cualitativo y los instrumentos de orden mixto. Dentro de los instrumentos de orden cuantitativos, ¿sí? Cuantitativos hemos dicho porque recopilan datos numéricos, cifras, datas, relaciones exactas, ¿sí? Están dentro de ellos los cuestionarios, las encuestas y las escalas de Likert. Bien, esos son los instrumentos que tienen características cuantitativas. Los instrumentos de uso con el cualitativo, dentro de ellos están las instrumentos. Y finalmente los instrumentos mixtos, ¿no? Son combinaciones de ambos instrumentos, ¿no? Son combinaciones de instrumentos cuantitativos y cualitativos, ¿no? Por lo tanto, ellos nos permiten hacer una comprensión mucho más completa e integral de los fenómenos comunicativos y sobre todo lingüísticos, ¿no? Entonces, los instrumentos mixtos son una mezcla de ambos. Por lo tanto, por ejemplo, si tenemos un problema en específico, este problema nos determina y nos da un camino del tipo de instrumento que se va a emplear. Si tenemos dentro de nuestro problema el uso de modismos, nuestro instrumento a emplearse será la encuesta. Si tenemos un instrumento de aplicación como actitudes sociolingüísticas, como problema en sí, como raíz, emplearemos la escala de Likert. Si, bueno, tenemos como problema, como título, análisis de discurso, emplearemos la entrevista de opinión. Si tenemos el uso de como problema el lenguaje corporal o el lenguaje gestual, también será la observación directa. Y si tenemos como problema la variación dialectal, será el uso focal o el grupo focal, ¿no? El uso de modismos, vamos a ahondar en esto, vamos a profundizar este detalle. La encuesta de opinión, ¿no? Por ejemplo, con esto vamos a hacer una grabación, ¿no? Una grabación guiada de un entrevistado sobre el uso frecuente de modismos, ¿no? Entonces vamos a grabarle y en función de ese instrumento o esa herramienta vamos a observar cuán frecuentemente usa algunos modismos, en qué contextos, cada cuánto tiempo, según estrato social, económico y demás detalles que son importantes. Actitudes, escala de Likert. La escala de Likert es ¿no? Es un instrumento elaborado en función de rasgos semánticos, ¿no? Rasgos semánticos significa cuando empleamos, por ejemplo, variedades, por ejemplo, muy de acuerdo, totalmente de acuerdo, en desacuerdo, y todos ellos son escalas, es decir, rasgos. Por lo tanto, las actitudes lingüísticas son propias de este tipo de instrumento. El análisis del discurso, también una entrevista grabada, ¿no? Porque analizamos un discurso en función de una producción oral, es decir, lo que yo estoy hablando, eso es lo que se refiere. El lenguaje corporal significa cómo una persona hace gestos, mueve el cuerpo y todo ello, eso es propio de la observación directa, porque yo estoy observando, ¿no? Es el instrumento que se va a emplear. Y la variación dialectal, ¿no? El grupo focal. Es decir, este grupo utiliza un tipo de jerga o de habla, y este otro grupo no lo emplea. Por ejemplo, en la ciudad, en la zona sur y en el centro de la ciudad de La Paz, utiliza mucho el re, ¿no? Entonces, esa es una variación dialectal, ¿no? Radio.
¿no? O sea, ¿qué palabras más emplean, no? Radio, ruido. Entonces, eso es un tipo de característica que es propia de un grupo focal, eh, de una variación de un estrato social o lo que llamamos un sociolecto, ¿no? En sociolingüística. Será eso propio de la zona sur, ¿no? En el alto también tienen su forma de hablar, ¿no? Tienen, por ejemplo, no sé, sus modismos, tienen también una variación propia del habla, ¿no? Que no es comparable a los de la zona sur. Y también una variación dialectal está en Santa Cruz, está en Cochabamba, no está en Tarija. Son variaciones propias del español popular, ¿no? Hablado acá, ¿no? En el área andina y en el área oriental. El aymara también tiene una variación dialectal, ¿no? El aymara de Oruro no es el mismo del aymara de Copacabana, ¿no? He observado que el aymara de Copacabana es mucho más rápido, ¿no? Emplean otro tipo de terminologías o términos. Entonces, el instrumento que se emplea en esos casos eran los grupos focales. Rapidito, rapidito, a ver, bien. Cuestionario y entrevista, ¿no? En la encuesta. Entonces ya estamos prácticamente eh, detallando, ingresando en materia, ¿sí? ¿De qué es el cuestionario? Hemos dicho que el cuestionario es un instrumento, una herramienta de tipo cuantitativo, ¿sí? Y por lo tanto, el cuestionario es un conjunto, sobre todo, o una herramienta, ¿no? Estructurada de preguntas destinadas a obtener una información de una muestra determinada. Tiene características en las cuales, sobre todo, son fáciles de aplicar, es de bajo costo, permite recopilar grandes cantidades de información. Actualmente, chicas y chicos, los cuestionarios hace 70, 40 años eran cuestionarios escritos, ¿no? Escritos y impresos en hojas, ¿no? Eh, pero actualmente bueno, con con el avance de la innovación tecnológica, ahora hay cuestionarios online. Te envían un cuestionario a tu correo electrónico y prácticamente tú puedes responder. También hay procesadores gráficos y procesadores veloces de cuestionarios en línea. Por ejemplo, está Google Docs, ¿no? O Google Forms. En Google Forms tranquilamente haces un cuestionario, también un examen, ¿no ve? Lo envías, recibes en tu WhatsApp, recibes en tu correo electrónico y los respondes. Entonces la tecnología ha ido acelerando rápidamente los procesadores que generan herramientas de investigación. Entonces uno de ellos es el cuestionario, ¿no? Pero sin desmerecer, bueno, lo que hace 30 años se hacía, actualmente existen procesadores, ¿no? Como el Google Forms, que todo el mundo ya lo hace, ¿no? Nosotros los docentes nos envían también sobre una consulta en sí, un formulario en Google Forms, y rápidamente se hace, ¿no? Los resolvemos, lo hacemos rápido, los reenviamos, y ahí también nos salen los datos, las estadísticas y todo ello, ¿no? Por lo tanto, ustedes también van a hacer de la misma manera. Pero a veces no tenemos los formularios de Google Forms. Sí, muchos jóvenes no manejan. Supongamos que quieren hacer una entrevista a pobladores de los Ponchos Rojos en la provincia o Masuyos. Muchos de los señores del campo no manejan el Google Forms. Entonces tienes que ir a imprimir tu cuestionario, 100 cuestionarios, 200 cuestionarios, 50 cuestionarios, e ir a la provincia y encuestar a cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, los cuestionarios impresos son muy importantes también donde no existe la tecnología o donde los consumidores o los que manejan o deberían manejar la tecnología, no, lamentablemente no pueden. Ustedes saben que nuestras personas mayores, los mayorcitos, aún adolecen mucho con el uso de las tecnologías. Es por eso que han debido poder observar los señores de 50, 60, 70, les cuesta mucho manejar, por ejemplo, el Facebook, el WhatsApp, no manejan, ¿no? Nuestros papás, muchos de ellos a veces no manejan el Facebook, el WhatsApp, o un correo electrónico, o enviar, escribir, todo ello, no les cuesta bastante. Pero las nuevas generaciones, 20, 30, 40, son expertos en el uso de las tecnologías. Bien, entonces, el cuestionario es una herramienta estructurada de preguntas destinadas a obtener información. Bien,
Por ejemplo, el tema que he desarrollado es influencia de las redes sociales en la escritura universitaria. Se utiliza abreviaturas de trabajos académicos y bla, bla, bla. Bien, por lo tanto, eso es lo que debemos comprender en el uso del cuestionario, que es una herramienta con preguntas, ya sea abiertas, cerradas o con escala de Likert, que tratan o recogen información, recopilan información del encuestado o del entrevistado. Entonces, ¿qué es la encuesta? La encuesta es una técnica, ¿no?, que utiliza los cuestionarios para recopilar información de una población en una muestra. La información se transforma en tablas, gráficos y estadísticas descritas. Por lo tanto, el cuestionario es una herramienta en sí única, ¿sí? Es decir, unitaria, pero el cuestionario es en masa. Por ejemplo, voy a realizar 500 cuestionarios. Eso ya se transforma en una encuesta en sí, como herramienta válida para recopilar información. Entonces, ¿cuáles son las características que tienen que tener tanto la encuesta como el cuestionario? Sobre todo que tiene que emplear un lenguaje fácil, ¿sí? No tiene que emplear un lenguaje complicado, difícil, un lenguaje técnico. El lenguaje que tiene que emplearse es un lenguaje comprensible y fácil para que el encuestado pueda entender y pueda brindar información clara, precisa y que esté sobre todo dirigida a responder las preguntas, ¿sí? Y por supuesto en función de ello realizamos mucho mejor nuestra recopilación de datos. Debe ser un lenguaje inclusivo, ¿sí? Debe ser un lenguaje que por supuesto esté comprensible y no debe ser un lenguaje difícil de comprender. Esas son las características que deben tomarse muy en cuenta cuando elaboren un cuestionario. ¿Qué más? La entrevista, ¿no? Ya hemos pasado del cuestionario a la encuesta, ya no nos toca la entrevista. Algo claro, chicas y chicos, el cuestionario es de orden cuantitativo, la entrevista tiene un enfoque más cualitativo, ¿no? Entonces, ¿qué es una entrevista? La entrevista sobre todo es una conversación, un diálogo, ¿no? Planificado con el encuestado para obtener información profunda sobre experiencias, opiniones y percepciones. Ahí va bueno, ahí va sobre todo la premisa y el silogismo a lo cual he llegado. Premisa es un dato general y el silogismo es una conclusión, ¿no? Hemos dicho que la entrevista es de orden cualitativo y el enfoque cualitativo sobre todo recopila experiencias, opiniones y percepciones, actitudes, sentimientos, ¿no? Por lo tanto, la entrevista es una herramienta guiada por el entrevistador sobre una conversación planificada y profunda para obtener información de experiencias, opiniones y percepciones del entrevistado. Por lo tanto, lo que tenemos que tomar en cuenta que es un diálogo, es una conversación, la información del entrevistado, ¿sí? ¿Cómo te sientes hoy? Estoy bien. ¿Qué es lo que te sucedió hoy día? He tenido un problema en el trabajo. ¿Y qué es lo que ha pasado? He discutido con mis compañeros de trabajo, los cuales se enojaron de esta razón. Miren, es un diálogo y una conversación, el cual está recopilando la experiencia del entrevistado, la opinión del entrevistado, la actitud, los sentimientos cruzados por los cuales ha pasado el entrevistado. Por lo tanto, la entrevista recopila opiniones, experiencias y sobre todo sentimientos. Bien, eso por favor tómelo muy en cuenta. Tipos de entrevista. Dentro de los tipos de entrevista tenemos 3 subtítulos, ¿no? 3 subcategorías. Dentro de las 3 subcategorías están las entrevistas estructuradas, que son preguntas fijas y predefinidas, las entrevistas semiestructuradas, que son preguntas que tienen una guía más flexible, ¿no? Más flexible, con mucha más flexibilidad,
y las preguntas abiertas, ¿no? Que son de conversación libre y exploratoria. Por ejemplo, el ejemplo que he desarrollado hace minutitos, hace segundos, es un tipo de entrevista abierta, ¿no? Flexible y libre. ¿Cómo estás? Me siento bien. ¿Cómo te fue en tu trabajo? Son preguntas de orden libre, ¿sí? Son preguntas abiertas. La conversación es mucho más espontánea, ¿no? Es libre, es mucho más flexible. No es una conversación cerrada, no es una conversación rigurosa como la encuesta estructurada con preguntas fijas y como la entrevista semiestructurada con preguntas guiadas con flexibilidad. Por ejemplo, los periodistas, los comunicadores, eh, ya sea cualquiera de los comunicadores, ¿no? John Arandia, Jimena Antelo, todos ellos, elaboran entrevistas a los políticos, ¿no? Elaboran o realizan entrevistas a todos ¿no? A todos sus entrevistados en función de preguntas fijas, ¿no? Estructuradas o preguntas semiestructuradas. Por lo tanto, las entrevistas que ellos realizan es para recopilar información, ¿no? Recopilar información y acopiar información para obtener datos claros, ¿no? Entonces, es una experiencia clara y es una señal, es un signo claro que muestra de qué se trata una entrevista, ya sea estructurada, semiestructurada o abierta. Bien, ¿qué más? A ver, seguimos. La observación y las fichas de observación, ¿no? Hay dos tipos de observación. Sus docentes de metodología les han debido comentar, ¿no? La observación directa y la indirecta, la observación participante y no participante. Pero el detalle y el tronco común que debemos saber de la definición de observación es la siguiente, ¿no? La observación es un registro sistemático de los comportamientos, fenómenos o eventos, ¿no? La tarjeta le doy. Por lo tanto, sobre todo, la observación trata de registrar de forma sistemática el comportamiento y las actitudes del entrevistado o del entrevistador, ¿no? Sobre todo se emplea en antropología y en psicología, ¿no? Por ejemplo, muchos de los psicólogos y también en lingüística, ¿no? Los psicólogos sobre todo observan grupos focales, ¿no? Eh, Cómo se comportan en función de la vista, en función de lo que veamos, cómo se comportan, por ejemplo, los niños, cómo se comportan, por ejemplo, los adultos mayores, los jóvenes, cuáles son sus comportamientos, sus actitudes, también no sé, también puede ser sus conductas, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento, por ejemplo, de los niños en una escuela, en una guardería, ¿no? Entonces, la observación es un registro importante, es una herramienta que en función de la vista, en función de la observación, recopila datos, recopila elementos importantes para luego ser sistematizados e interpretados de forma estadística con gráficos y tablas. Eso es lo que podemos entender, sobre todo en lo que trata de la observación. ¿Qué más? A ver, ¿qué más tenemos? Los grupos focales, ¿no? Los grupos focales y los análisis de los documentos. Es una técnica también muy importante, ¿no? Que consiste sobre todo en reunir a un grupo de personas para discutir un tema en específico bajo la dirección de un moderador, ¿no? Es como una charla, ¿no? Es una charla, un conversatorio, perdón, sobre un tema en específico, ¿no? Y a partir de ese conversatorio, por ejemplo, hablamos de un tema en específico, en psicología o en lingüística, recogemos o recopilamos información. Entonces, ese conversatorio me sirve para qué? Para poder acopiar información importante, y es una técnica y una herramienta muy, muy importante, muy válida, ¿no? Que le sirve al entrevistador para luego generar datos, para generar tablas, gráficos, histogramas y sobre todo para interpretar esos detalles que nos sirvan para encontrar hallazgos, ¿no? Resultados. Y sobre todo luego al final generar qué cosa. Generar
generar conclusiones. Por ejemplo, chicas y chicos, quiero en un conversatorio y un grupo focal de 10 compañeros o estudiantes, es como un enlace de opinión. ¿Qué piensan los jóvenes sobre el uso de la Aymara en Ciudad de La Paz? Muchos de los chicos me van a decir, no, el Aymara, discúlpeme, muchos dirán, como les había explicado hace años, ¿no? Hace un mes, la carrera de administración de empresas, había jóvenes el Aymara no sirve, ese idioma no tiene nada que ver, ese idioma no tiene utilidad, ¿no? Y surgió, bueno, discusiones airadas, discusiones fuertes. Yo que otras compañeras decían, ¿no? ¿Cómo vas a hablar que la Aymara no sirve? Es nuestra cultura, es nuestra gente, nuestros papás hablan Aymara, mis papás hablan Aymara, ¿no? Y ahí surgió realmente, como les digo, en función de sus grupos focales, identificación de actitudes positivas y negativas hacia un idioma, ¿no? Muchos estarán de acuerdo, dirán, no, el Aymara es un idioma importante, pero otros dirán, no. Otros tal vez dirán, el inglés es mucho mejor que el Aymara. Tal vez señalen otros, no, el inglés no. ¿No? Ahí es donde recopilamos información sobre qué, sobre un tema en específico. ¿Qué más hay? Selección de instrumentos. ¿Cómo seleccionamos el instrumento adecuado y pertinente para, para que esté desarrollado y redactado de forma adecuada y realmente mida la variable que debe medir, ¿no? Por lo tanto, los criterios de selección son los siguientes. La naturaleza, sobre todo, del problema, ¿no? El problema es la guía general y el horizonte para qué, para elaborar un buen cuestionario, una buena herramienta de investigación. El tipo de datos que requerimos, si tenemos datos cuantitativos y cualitativos, emplearemos un instrumento mixto. Si preciso datos, sobre todo cuantitativos, aplicaré un cuestionario. Si necesito datos cualitativos, aplicaré una entrevista. El tamaño de la muestra también, ¿no? Si tengo 200 estudiantes, aplicaré un cuestionario. Ese es el tamaño de mi muestra. Pero si son 200 como muestra, no voy a hacer 200 entrevistas. Sería muy largo para mí, ¿sí? Porque tendría que ir a conversar y grabar a cada uno de ellos, a los 200. Por lo tanto, sería un trabajo muy, muy pesado, ¿no? Pues realmente casi difícil en su conclusión y en su expedición. Los recursos disponibles. Manejar una grabadora ahora con mi celular y entrevistar a 200 se me hace una tarea realmente titánica, difícil, complicada, y solamente voy a ser la única persona que va a hacer una entrevista y grabación a 200. Por lo tanto es muy largo, mucho dinero, mucho tiempo. Entonces no es una herramienta adecuada en su aplicación. El tiempo de la aplicación, con 200 entrevistas, voy a tardar, no sé, un año, 6 meses, pero si aplico un cuestionario lo voy a hacer en 2 días. Y del tema. ¿Qué más? A ver. Sí. Esos son los criterios, chicas y chicos, que se deben manejar en función de qué. En función de los análisis y los resultados que tenemos que dar claramente para tener un buen instrumento que se desarrolle en estos datos, ¿sí? Bien. Ahora, chicas y chicos, ¿sí? Lo siguiente. Hemos dado la parte teórica que va de la mano de la parte práctica dentro de nuestros generadores de texto, ¿sí? Entonces ya saben que debe ser pertinente algún tipo de aplicación de nuestros datos que van a darnos claramente un tema en específico. Bien, ahora ya hemos borrado esa presentación. Chicas y chicos, me he puesto a hacer un trabajo mientras estaban ustedes y estamos en nuestro procesador de ChatGPT, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Vamos a ir atrás.
bien, señoritas, ustedes ya sabemos la parte teórica de lo que implica eh, lo que es un cuestionario, la naturaleza de un cuestionario, la naturaleza de una entrevista, como es una entrevista y todo ello, ¿no? Pero lo siguiente, ¿no? Vamos a ir un poquito más allá y haciendo una aplicación ya directa y práctica de qué, cómo desarrollamos, cómo hacemos un cuestionario, cómo realizamos una entrevista y sobre todo, cómo, qué pasos debemos seguir para elaborar un buen cuestionario, ¿sí? Antiguamente, chicas y chicos, cuando yo también he sido estudiante como ustedes, ¿sí? Mi guía de tesis me dijo, vas a elaborar un cuestionario de 20 preguntas, con preguntas cerradas, de opción múltiple, con preguntas en algunas que tengan escala de Likert y con preguntas que realmente estén desarrolladas en función de jóvenes de entre 18 y 25 años y que respondan a tu problema de investigación. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? ¿No? He estado una semana en función de mis variables, escribiendo, haciendo preguntas, elaborando las opciones, me lo he pasado a la computadora, he desarrollado 25 preguntas, una por una, le he dado a mi tutor, y mi tutor ha visto, esto está mal, tienes que reformular, desecha esta pregunta que está mal, modifica por otra, reemplaza por esta otra pregunta, bueno, ha hecho una revisión, ¿no? Y nuevamente he tenido que volver a desarrollar la pregunta y he tenido que reformular nuevamente el cuestionario de forma que esté bien desarrollada y bien hecha, para que después de prácticamente 3 semanas recién ir bueno, a la población o a la muestra, mejor dicho, a la muestra de estudio y aplicar ese cuestionario. Por lo tanto, he perdido el tiempo cerca de 3 semanas o un mes, ¿sí? Actualmente, chicas y chicos, ¿sí? Dado la innovación tecnológica, podemos hacer ese cuestionario en 2 minutos con nuestro generador de Cloud, con nuestro generador de Gemini o con nuestro generador de ChatGPT, ¿sí? Y eso es lo que les quiero mostrar ahora, ¿no? De la técnica primitiva y arcaica o primaria en la cual estábamos en los años 90 y 2000, de hacer a mano, de borrar las preguntas que son malas, de volver a reformular. Hemos pasado a un tipo de innovación tecnológica actual con IA, que lo vamos a hacer en 2 minutos, ¿sí? Sobre un tema en específico. Por lo tanto, les voy a pedir que por favor me atiendan, pongan mucha atención a lo que vamos a hacer ahora, porque ustedes ya van a hacer sus proyectos de tesis, sus proyectos de grado y sus cuestionarios o sus instrumentos o herramientas de investigación rápidamente con la IA, ¿sí? Incluso van a poder sacar datos, tortas y todos los histogramas en 15 minutos como máximo. Yo les demuestro que en la media hora que todavía nos queda, lo vamos a poder hacer rápidamente, ¿ya? Tomaremos atención. Vamos con ello. Ok, chicas y chicos, estamos aquí en nuestro procesador de Google. Rapidito nos vamos a ir a nuestro chat GPT gratis. Ya está. Ingresamos a chat GPT. Listo, ¿cuál es el programa de hoy? ¿Sí? Bien. Como tenemos ya acá nuestra pregunta acá, voy a sacar, chicas y chicos, una reciente tarea que había realizado ya anoche, el día de ayer, para mi explicación del día de hoy. Por lo tanto, voy a ir a una de ellas y lo voy a copiar y pegar a mi nuevo, a mi nuevo. Sí, está conociendo esto y miren. Voy a ir atrás y les voy a copiar un prompt importante, ¿sí? Un prompt que nos va a ayudar a hacer un buen cuestionario.
Y este es el PROMPT, ¿no? Actúa como un experto en metodología de la investigación estadística aplicada, psicométrica y lingüística aplicada y redacción académica o universitaria. Tu tarea es diseñar un cuestionario científicamente válido, siguiendo rigurosamente los principios metodológicos de la investigación científica, cualitativa y mixta. La entrevista debe ser estructurada con preguntas de opinión múltiple, opción, mejor dicho, escala nominal del siguiente tema. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer, voy a borrar esto, esta partecita, ¿no? Así voy a copiar, ¿no? Uso de anglicismos y producción comunicacional en la prensa boliviana. Voy a copiar, chicas y chicos, este prompt que nos va a desarrollar de forma rápida y veloz. ¿Qué cosa? Vamos al nuevo chat. ¿No? Un cuestionario. Entonces, aquí está, ¿no? Entonces lo estoy copiando. Actúa como un experto en metodología de la investigación, estadística aplicada a la lingüística aplicada, redacción académica, bla, bla, bla. Opción múltiple, escala de Likert. A colocar. Ya no, escala nominal. Del siguiente tema. Este es el tema de investigación, chicas y chicos. Ustedes van a, ¿cómo les digo? Van a consignar, van a escribir siempre el título de su tesis, ¿sí? Por lo tanto, le estoy pidiendo con esta instrucción, con este prompt, que ChatGPT me lo haga, si vale el término, un cuestionario, ¿sí? Entonces, le estoy diciendo también que ChatGPT me lo haga el cuestionario con preguntas de opción múltiple con A, B, C, D, E, que tenga escala de Likert, y le estoy diciendo a ChatGPT que sea sobre este tema, anglicismos y producción comunicacional en la prensa escrita, ¿sí? Por lo tanto, ya tengo el prompt es largo, este prompt les voy a dar a ustedes para que lo copien y lo peguen en su tarea que van a hacer luego, porque tenemos un largo fin de semana, para el lunes van a presentar, y voy a hacer un clic, y van a ver cómo ChatGPT, como nuestro generador fabuloso de inteligencia artificial, me lo va a hacer mi cuestionario. Lo que ustedes tardan una semana en hacer un cuestionario, revisando, volver a hacer una y otra vez corrigiendo, ChatGPT me lo ha hecho en menos de 30 segundos. Aquí está. Distinta, no lo vamos a copiar. No importa si vale el término estos datos. Pero miren, aquí están las preguntas. Un uso de anglicismos. Dimensión 1, frecuencia de exposición. ¿Con qué frecuencia encuentran palabras en inglés, anglicismos en los periódicos bolivianos? Nunca, rara vez, algunas veces, frecuentemente, muy frecuentemente. Esto es lo que llamamos escala de Likert, lo que conocemos como opciones de gradación de las preguntas. La escala de Likert siempre va a investigar opiniones y sentimientos, ¿sí? ¿En qué secciones se observa con mayor frecuencia el uso de anglicismos? En los deportes, en la tecnología, en la economía, en los espectáculos, en la política, en todas las anteriores. ¿Cuál de los siguientes anglicismos se identifica con mayor frecuencia en la prensa boliviana? ¿En dónde identifica este uso de palabras del inglés? ¿En el marketing, en el streaming, en el software, en influencer, ranking, otro? Comprensión de anglicismos. Indica el nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones. Ítem 4. Comprendo fácilmente los anglicismos utilizando la prensa boliviana. Totalmente de acuerdo, en desacuerdo, neutral. Muy de acuerdo, totalmente en desacuerdo. Miren, ahí están todas las preguntas. Dimensión 3. Actitud hacia los anglicismos. ¿Cómo valora usted el uso de los anglicismos en la prensa boliviana? Muy negativo, negativo, neutral, positivo, muy positivo. Y aquí está también el detalle en cuadros. Escala de Likert. El uso de los anglicismos mejora la comprensión de la operación de información. Bla, bla, bla. Miren, ya me lo he hecho, chicas y chicos, el cuestionario de forma rápida. Operación resumida, ¿no? La pregunta 1.3, 1.4, bla, 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 ¿sí?
escala de Likert utilizada, totalmente de acuerdo, desacuerdo y todo eso. Miren, todo este documento ya me lo han desarrollado, chicas y chicos, ¿qué cosa? Un cuestionario, ¿sí? Pero tal vez digan, ay, me da flojera que este cuestionario que usted ha hecho, copiar, pegar, ¿no? Entonces, le voy a decir a nuestro profesor de ChatGPT que convierta esta no, este cuestionario en formato Word, o en Word en todo caso, ¿no? Ya igual, va a entender igual, ¿no? El formato es otro, ¿no? Word, ¿no? La nominación es distinta. El formato en sí es Word. En sí, la nominación es Word, pero el formato es distinto. DOX, ¿no? DOC. Ojalá que me lo conviertan. Anteriormente me lo ha convertido. Está analizando. Ustedes van a decirle que este cuestionario lo convierta en Word y se los va a hacer. Y si no es posible que se los haga, chicas y chicos, a veces por el tema de los créditos, copian y pegan, ¿sí? Van a copiar y pegar a un procesador Word y ya se los va a comprender, ¿no? Si deseas, también puedo generar una versión académica completa para tesis con portada institucional. Te lo puede hacer todo, ChatGPT. Para el ChatGPT no hay cosas difíciles. Aquí está el cuestionario. Bien, y vamos a ir a ver el cuestionario, chicas y chicos, cómo me lo he hecho. A veces, por supuesto, no lo hace el cuestionario de forma perfecta, ¿no? Sabemos que el cuestionario no siempre va a ser de forma perfecta, ¿no? Pero sí es ¿no? Es una gran ayuda. A ver, quiero ver si le está presentando este documento. No, no le está presentando. Entonces vamos a ir nuevamente a dejar de presentar esto. Dejar de presentar. Y vamos a ir nuevamente a nuestro presentador de Word aquí. Sí, este es. ¿Ya está? Entonces, chicas y chicos, miren. Aquí está, cuestionario, anglicismos, producción, comunicación de la prensa boliviana. Objetivo, esto van a borrar ustedes, ¿no? Datos generales, esto no tiene nada que ver. Porque lo van a someter esto al encuestado, ¿no? Y por supuesto, ya está, chicas y chicos, el cuestionario. Instrucciones, lea cuidadosamente la pregunta y marque la opción que mejor corresponda o represente su opinión. ¿Con qué frecuencia encuentra las palabras en inglés, anglicismos en los periódicos bolivianos? Esto vamos a borrar. Nunca, rara vez, algunas veces, frecuentemente, muy frecuentemente. Ustedes lo ordenan, ¿no? La pregunta 2. ¿En qué secciones observa con mayor frecuencia el uso de anglicismos? Estas respuestas esto lo van a borrar. Y van a poner la opción correcta, ¿no? Deportes, tecnología, bla, bla, bla. El número 3. ¿Cuáles de los siguientes anglicismos se identifica con mayor frecuencia en la prensa boliviana? En marketing, en streaming, tampoco. En software, influencer, ranking, bla, bla, bla. Entonces van a ir, no es perfecto el procesador, por si acaso. Ustedes también tienen que tomarse la molestia y trabajar, ¿sí? Después de una Likert, ¿no? Después de una Likert. Y miren, si pueden observar, muy negativa, negativa, neutral, positiva, positivo, y ya se los he hecho el cuestionario. Son 21 preguntas, jóvenes señoritas, que prácticamente, chicas y chicos, ya ha podido realizar, ¿qué cosa? ChatGPT, ¿no? ChatGPT ya ha podido desarrollar rápidamente un cuestionario. Tranquilamente también a ChatGPT ustedes le pueden decir
sean 20 preguntas, sean 25 preguntas, que tengan opción múltiple, que tengan escala de Likert, como ya he colocado, ¿no? O pueden decirle que no tenga escala de Likert, o pueden señalar que solamente tenga escala de Likert, o que solamente sean de opción múltiple. También pueden señalarle que sean preguntas de opción abierta, ¿no? O solamente preguntas dicotómicas. Dicotómicas, saben ustedes que es solamente de dos entradas, es decir, sí, no, sí, no, sí, no. ¿Sí? Pero opción múltiple, sí, no, a veces, tal vez, ¿no? Escala de Likert, totalmente de acuerdo, muy de acuerdo, nada de acuerdo, totalmente en desacuerdo. ¿No? La escala sobre todo mide percepciones. Entonces aquí ya tienen ustedes su procesador. Pueden mejorar, por supuesto, este cuestionario, ¿sí? A futuro. Pero lo importante es que el cuestionario eh, esté desarrollado y, claro, está abierto y sobre todo se pueda aplicar, ¿sí? Se pueda aplicar a qué? A, a la entrevista y todo ello. Bien, eso es lo más importante, lo cual debemos conocer como de un procesador de texto como es ChatGPT. ChatGPT, miren, se lo ha convertido el archivo. ChatGPT también se lo ha desarrollado el cuestionario de forma rápida, de forma que ustedes ya pueden desarrollar rápidamente, pueden hacer rápidamente qué cosa, su instrumento y su herramienta de investigación y no se tarden horas, no sé, días en desarrollar este tipo de herramienta, ¿no? La herramienta es muy importante para que, porque nos ayuda a recopilar información. En función de ello, ustedes, chicas y chicos, ya van a poder hacer rápidamente sus cuestionarios, sus entrevistas, ¿sí? Las fichas de observación también se pueden desarrollar con ChatGPT. También como les digo, con los resultados, de forma que ustedes ya puedan hacer de forma coherente y rápidamente un estado y ¿sí? Bien, entonces, chicas y chicos, es así como ustedes van a poder eh, hacer rápidamente su cuestionario y todo ello. Bien, vamos a ver si con Claude podamos hacer también una presentación interactiva, ¿sí? A veces no se puede, a veces se puede, pero a ver, vamos a ver, ya les voy a presentar, hemos visto ChatGPT, ya, vamos a ver otro procesador de inteligencia artificial que es Claude, ¿no? Claude es mucho más exacto y preciso, por si acaso, de investigación, ¿sí? ChatGPT también es muy excelente procesador, ¿no? Y un modelo, sobre todo, importante y conversacional. Miren, he copiado el mismo. Primeramente, hemos entrado a nuestro profesor de Claude, aquí está Claude, IA, y el mismo prompt he copiado, chicas y chicos, ¿sí? El mismo prompt que ustedes han visto, que he hecho para ChatGPT, el mismo prompt lo he copiado y lo he pegado. Y también me lo ha desarrollado en Claude, ¿no? Aquí tienes un cuestionario científicamente diseñado, estructurado y presentado de forma interactiva. Anglicismos y producción comercial en la prensa boliviana, total de ítems, 42 ítems, preguntas, escala de Likert y bla, 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 ¿no? Más o menos tiempo estimado, miren, es mucho más preciso, mucho mejor, es mucho más exacto que ChatGPT. Me dice que este cuestionario, el entrevistado, ¿no? Al que voy a entrevistar va a tardar de 20 a 25 minutos, ¿no? Entonces me ha dado datos más exactos, ¿no? Esto ya es la validación, ¿no? Que es alfa de Cronbach, ¿no? No tiene nada que ver. Las instrucciones generales y aquí está. ¿Cuál es su género? Aquí ya pregunto, ¿no? Masculino, bla. ¿Cuál es su rango de edad? De 18 a 20 años. ¿Cuál es el nivel máximo de formación académica tiene usted? Nivel de, ya lo voy a poner, maestría y posgrado. Es mi grado. ¿En qué área de cobertura se desempeña precisamente usted? En ciencia y tecnología. ¿Cuántos años de experiencia de periodismo digital tiene? 2 a 5 años. ¿Cuál es su rango actual del medio de comunicación? Corresponsal. ¿En qué tipo de medio de comunicación trabaja usted actualmente? ¿En el periódico?
¿Cuál es su nivel de idioma del inglés? Ninguno. Conocimiento y desconocimiento de anglicismos. ¿Con qué frecuencia se conoce el uso de anglicismos en los textos? Aquí está. También. Cowork, no. Nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre. Considera que los anglicismos empleados en la prensa boliviana son de mayoría en términos bla, bla, bla. Español, principalmente adaptados. Miren, ítem 5, ítem 15, ítem 16. ¿Con qué frecuencia distingue entre el anglicismo necesario sin equivalente en español u otro que sin necesario? Nunca, casi nunca. Esta es escala de Likert, ¿no? ¿Con qué frecuencia has recibido formación académica? Nunca. Selección múltiple. ¿Y cuántas preguntas tengo? A ver, son 20. A ver, vamos más. Ha desarrollado bastantes preguntas Claude, ¿no? En sí, Claude es mucho más específico. Me atrevo a señalar por esta experiencia de ahora que es, en este dato es mucho mejor que ChatGPT, ¿sí? Pero los tres para construcción metodológica e investigación, Consensus, ChatGPT, Gemini y, claro está, Claude, ¿no? Cuatro, ¿no? ChatGPT, Claude para mí son los, bueno, los que llevan a vanguardia y la punta de lanza en que en elaborar metodologías, ¿no? Son varios, miren. Me lo ha desarrollado a la única respuesta que puedo desarrollar. Después ya tenemos todo, ¿no? Obviamente si es estructura del cuestionario, dimensiones, indicadores. Aquí nos da, por supuesto, un detalle, un desglose general de esto, ¿no? Vamos a preguntar a Claude, ¿no? Si es posible, ¿no? Migra este cuestionario a Google. Yo creo que no va a hacérmelo eso. O habilita este cuestionario para que pueda ser respondida en línea. Ya, lo que le estoy diciendo es que ya me he quedado sin qué tontera. Sí, no, creo que sí, ya se alcanzó el límite, ¿sí? Lo que le he pedido, chicas y chicos, a Claude es que me lo migre a Google Forms, porque ChatGPT puede hacer eso, o si no, que estas diapositivas estén, sobre todo, pueda ser respondida, ¿no? De forma online, es decir, que estas cositas, que estos detalles, ¿no? De opción múltiple, estén habilitadas, ¿no? Pero Claude puede hacer eso, ¿sí? Lamentablemente no tengo ya créditos, ¿sí? Créditos, y por esa razón no me lo puede A ver, veremos, creo que sí has alcanzado todos tus créditos. Pero ustedes pueden ya migrar este cuestionario, ya sea de Claude o si no de ChatGPT, a un procesador como es Google Forms, ¿sí? Entonces, si observan, el cuestionario puede ser mucho mejor desarrollado o construido con Claude, ¿no? También ChatGPT es muy bueno, ¿no? ChatGPT nos ha ayudado bastante, nos ha ayudado de forma eh, muy, muy rápida en la construcción con la construcción del cuestionario. Así van a ser, chicas y chicos, ¿ya? Van a desarrollar su cuestionario de esa manera para que luego ya desarrollen qué cosa, ¿no? Datos generales. Y cuando ya hagan sus respuestas, miren, yo, jóvenes, vamos a concluir con esto. Todavía tenemos tablas de frecuencia, ¿sí? Cuando ya hayan respondido sus cuestiones, sus entrevistados, miren, yo ya he hecho una clara, ¿sí? Una clara tabulación y análisis de los datos acá. También le he pedido a ChatGPT, miren, le he dicho a ChatGPT, desarrolla tablas de frecuencias acumuladas totales de un cuestionario con 10 preguntas sobre un tema en lingüística. Esto servirá para realizar un análisis de interpretación
de resultados en Julius, ¿no? Que esté en Excel y con un formato apropiado para ser migrado y fácilmente a esta IA. Entonces, mire, ChatGPT me lo ha desarrollado. Miren, las preguntas ya están codificadas. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, pregunta 5, pregunta 6, pregunta 7, pregunta 8, pregunta 10. Las 10 preguntas. Y también realmente es de gran ayuda, ¿no? Nuestra IA me lo ha desarrollado una base de datos para Excel. Mira, 30 encuestados me lo he hecho. Entonces aquí está, miren. Pregunta 1, 4, pregunta 3, 5, 6, bla, 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 me lo he hecho. Y las tablas de frecuencias, miren. ¿Con qué frecuencia observa anglicismos en la prensa boliviana? Frecuencia acumulada, frecuencia total, zarabés, miren, frecuencia acumulada 26%, frecuentemente 76,3%, siempre, y todo eso es el 100%. Miren, me lo ha desarrollado ya una tabla. De la pregunta 2, también una tabla. El resumen general. Y se observan, chicas y chicos, al final me lo ha desarrollado ChatGPT, las tablas. Aquí están estas tablas, esta es la base de datos, ¿no? Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, pregunta 5, pregunta 6, pregunta 7. Y aquí están, entrevistado 1, entrevistado 2, entrevistado 3, entrevistado 4, entrevistado 5, entrevistado 6, entrevistado 7, 8, 9. En sí, son 30 entrevistados, ¿no? Aquí no muestra. Lo he descargado en Excel, ¿sí? Y, por supuesto, aquí está la encuesta de anglicismos. Sí, ojalá que muestre, chicas y chicos. Ya, a ver, vamos a ir. Ya, aquí está. Entonces me va a mostrar ahora, miren. No debe estar presentado, porque esto tarda un poco. Dejar de presentar. Vamos con esto. Ya. Miren, chicas y chicos, aquí de esa encuesta que han observado, ChatGPT hecho el vaciado de los datos, y todo ese vaciado de los datos por cada uno de los encuestados me han dado respuestas. Y aquí está, todo está en la base de datos. Hemos dicho que son 30, ¿no ven? Aquí están 30 jóvenes, miren. Aquí están jóvenes, 30 entrevistados. ChatGPT me ha dicho que son 30 entrevistados. Le he dicho a ChatGPT que sean 10 preguntas. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4. Así están las respuestas. ¿Sí? El primer entrevistado responde, por ejemplo, la pregunta 1, ¿no? El tercer entrevistado, la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3, la pregunta 4. Aquí están nominadas las preguntas. Por lo tanto, ya tengo el dato, ¿sí? A eso, vamos a hacer eso la siguiente semana, con mucho más detalle. Le he preguntado, le he dicho sobre esa tabla a ChatGPT que me lo genere una tabla de frecuencias. Genera tabla de frecuencias para todas las variables, ¿no? Entonces era mucho, calcula porcentajes. ¿Con qué frecuencia observa anglicismos en la prensa boliviana? A veces. Frecuencia acumulada, porcentaje. Frecuentemente, 75%. Siempre, 100%. El total. La interpretación. La mitad de los encuestados, 50%, afirma observar anglicismos frecuentemente en la prensa boliviana, mientras el 26% indica que siempre los encuentra. Eso totaliza, sobre todo el porcentaje. Tablas de frecuencias. Y ya tengo mis tablas de frecuencias para qué? Para mi interpretación de datos. Y más aún, la interpretación literal, la interpretación cualitativa. Miren, pregunta 8, pregunta 9, pregunta 10. Ya me lo ha desarrollado las tablas de frecuencia, jóvenes señoritas. Sobre esta base de datos. Esta es la base de datos. ChatGPT realmente hace maravillas con su interpretación de datos, construye
y valida la herramienta de investigación o el instrumento de investigación, y lo que ustedes tardaban un mes en desarrollar, lo hacen en menos de media hora. ¿Sí? Eso, por favor, tomen muy en cuenta. Empleen ChatGPT o Claude. Claude han visto. Claude es mucho más específico como generador. Chicas y chicos, estas herramientas de IA no es que surgen por arte de magia. Uno tiene que estar, Dios mío, horas tentando, navegando, experimentando una con otra. Yo estaba ayer toda la tarde, desde la 1 de la tarde hasta las 7 de la noche haciendo esto. ¿Cuál procesador es mucho mejor? ¿Perplexity, Gemini, Claude o ChatGPT, no? ¿No será que ChatGPT es muy bueno, pero Buenos días, mejor Teo. es Claude, ¿no? En la construcción de, de instrumentos de investigación. Por lo tanto, ustedes van a elegir el instrumento más adecuado, el instrumento mucho más adecuado y pertinente para que tengan una extensión clara de la palabra en desarrollar un buen instrumento, un buen cuestionario, un cuestionario que realmente cumpla, ¿sí? Siempre busquen, chicas y chicos, la excelencia. ¿Excelencia qué quiero decir? Lo mejor. Hagan un trabajo impecable. Siempre vean errores en ese trabajo. No lo manden directamente o sometan a crítica o sometan a plebiscito. Porque va a venir su docente, está mal tu instrumento, has hecho cualquier cosa, te has inventado. ¿Por qué no has hecho bien? Entonces ustedes siempre corrijan, vean, sean críticos, ¿no? Sean críticos, sean observativos, sean detallistas. En el detalle está el perfeccionamiento de un trabajo, ¿sí? Y siempre en la vida, chicas y chicos, tenemos, discúlpenme, que ser críticos y perfeccionistas, mejorar un trabajo, hacerlo lo mejor posible. No lo hagan por cumplir, háganlo por ustedes mismos para decir, hago mi trabajo de manera perfecta o lo más perfectamente posible. Háganlo con excelencia, de forma de que sea un trabajo impecable y que esté, por supuesto, cumpliendo los requerimientos de la Universidad Boliviana. Trabajen con los procesadores de inteligencia artificial, Claude o ChatGPT. Han visto, ¿no? Estos procesadores que desarrollan instrumentos rápidamente, ¿ya? Para el día martes, lunes, mejor dicho, la siguiente semana, tenemos jueves, viernes, sábado, domingo, para hacer, van a elaborar un cuestionario sobre qué, sobre el tema, ¿sí? El tema que han desarrollado de forma manual, ¿no? En Cloud, ¿no? En Cloud hemos pedido, vamos a hacer eso, ¿ya? Ustedes han generado un título de tesis en Cloud, ¿no ve? Por lo tanto, en ese título de tesis tiene variables, todo eso. Van a copiar y pegar y les voy a dar el prompt y van a generar un cuestionario o un instrumento de investigación. ¿Ya? Y eso va a ser el trabajo para el día lunes, ¿sí? Ese trabajo tiene que tener mínimamente 20 preguntas. Tiene que ser de opción múltiple, ¿sí? Es decir, con preguntas abiertas, ¿sí? Por favor, eso lo voy a desarrollar para el día eh, lunes. Pero les voy a enviar la instrucción, les voy a enviar el prompt también, ¿sí? Porque sin el prompt no van a poder hacer rápidamente, de forma muy estructurada y de forma detallada, un cuestionario que realmente sea bueno, que realmente sea adecuado, ¿ya? Y para el siguiente miércoles ya no vamos a hacer eso, vamos a hacer ya las tablas de frecuencias, que se hace con ChatGPT, y también con Claude, que también hace tablas de frecuencias, que también hace tortas, histogramas, ya sea barras de sectores o tortas con barras de sectores, lo que le decimos, ¿no? Con diagramas de flujo también, ¿no? Que se emplea mucho en estadística descriptiva, ¿no? Propiamente la estadística. La estadística, chicas y chicos, es obligatoria en sus tesis. Toda tesis tiene que tener datos, cifras, tablas, ¿no? Tiene que tener gráficos, todas, ¿sí? Por lo tanto, no se escapan ustedes de la estadística.
La estadística es una ciencia disciplinaria que apoya la investigación. Sin la estadística no se puede hacer investigación, ¿sí? Eso por favor tómenlo en cuenta. Por lo tanto, obligatorio tienen que estar las tablas, los datos, los gráficos en sus tesis. Pregunta de Darwin. Ya vamos terminando, ¿sí? Licenciado, una pregunta de... con estas prácticas, ¿cuántas prácticas ya serían, licenciado? ¿Tres o...? En todo el curso tenemos varias, ¿no? Tenemos Ah, 12, 13 mínimamente, pero les he pedido dos últimamente, ¿no? De formulación de las ideas, y con esa va a ser la tercera, ¿ya? Pero esta es para el día lunes, por si acaso, ¿ya? Porque tenemos jueves, viernes, sábado y domingo, ¿ya? Por favor, trabajen en eso. Yo les voy a escribir, ¿ya? Chicas y chicos, les voy a escribir, por supuesto, en el WhatsApp, les voy a enviar este prompt, y qué es lo que tenemos que hacer, eso es importante. Chicas y chicos, pregunta de rigor, ¿se ha entendido? O muy rápido era, ¿se ha comprendido? sí, licenciado. Ya. Chicas y chicos, Darwin ya me dijo que sí. ¿Se ha entendido, chicas y chicos? ¿Sí? Ya, muy bien, muy bien. Muchas gracias, jóvenes señoritas. Ya les voy a enviar los pormenores en el grupo de WhatsApp ahora mismo, ¿ya? Y este prompt también que es importante, y las instrucciones para el día lunes. Ya, muy bien, ojalá que se arregle, aunque está difícil, chicas y chicos. Rapidito, yo sé que tienen que ser muchas cosas, jóvenes. Llamar lista, ¿no? Nuestro amigo, hermano Darwin está con nosotros, por supuesto, Aleida también, Anaí con nosotros, Beatriz también, por supuesto, Yamel con el curso, nuestra hermana Celia también, por supuesto Gustavo también, y Henry, nuestro buen hermano Henry, que siempre trabaja en clase, siempre es curioso y pregunta siempre, eso es muy importante para mí. Joel también con nosotros, Judith, Lady también que con nosotros, Maggie Magalí, claro que sí, Marco Antonio, nuestra hermana Nayeli, Omar, nuestro buen hermano Omar, que está presente, Pamela también, nuestra hermana Vania con nosotros, Jimena, claro que sí, nuestro buen hermano Gianni Gabriel, que siempre es curioso preguntando, eso es importante también. Y finalmente Jessica, ¿ya? Son todos y todas chicas y chicos los que están en nuestra plataforma y agradecerles siempre, ¿no? Es un esfuerzo que hacen y lo vemos de que ya se mejora esta situación, chicas y chicos, ¿sí? Licenciado, creo Sí. que no llamo a Julia. Creo que Perdón. a Julia no llamó y creo que está comprando huevo. Ya, lo voy a poner en lista. Ya, muchas gracias por comentarme. Es importante que me digan eso. Ya, ya. Les voy a pasar estas dos presentaciones. Me veo el día lunes, ¿ya? La compañera Sara también está en la misma situación. ¿Quién? ¿Quién más? La compañera Saray León. Sí, está Sara. Me consta. Dice, yo más. Se me salió por el internet. ¿Quién? Micaela. Micaela también. Sí, Micaela, tienes mucha razón. Ya les acabo. Lick, yo también estoy. Nina Tinta Jocelyn. Jocelyn, Micaela. ¿Ya? Las tres. Yo le estoy, por favor. Ya, muy bien, muy bien. Ya, tengo los cinco. Yo que yo llamé, licenciado. Sí, me he llamado Yami. Gracias, No tienen por qué, chicas y chicos. Ya, muy bien, chicas y chicos, tú también, por supuesto, también. Ya te he llamado, ¿ya? Nos vemos el día miércoles, lunes, mejor dicho, ya que tengan un lindo fin de semana mañana y el viernes es feriado. ¿Sí? Que tengan un lindo fin de semana, chicos. Que les vaya muy bien, bye bye, ¿ya? Bye bye, que pase muy bien, muy bonito el sábado, el domingo, el jueves y el viernes. Chao, chao.